nunca sería. Sí, mire, dice acá que entre ellos se enojaron. Buenos días, muchachos. Damos un margen pequeño de espera. Comenten a sus compañeros para poder empezar pronto. Cuéntenme, muchachos, haciendo la prueba de sonido, ¿me están escuchando bien? Sí, señor profe. Bueno, Diego, Sally y Kenny. Mientras damos ingreso, un pequeño margen, mientras damos ingreso a los compañeros. Hoy es muy corto, solamente la segunda parte de la guía y hacer la invitación mañana a la presentación de la evaluación de la semana 4. Mañana es semana 4. ¿Sí? Entonces, recuerden, muchachos, que más o menos cada semana estamos haciendo evaluaciones, pero que en la semana 1 y la semana 8 pues no hacemos. Significa que tenemos que terminar con 6 evaluaciones aproximadamente, pero son evaluaciones muy simples. Prácticamente es una actividad de revisar conceptos, no es una actividad compleja. Lo hago más que todo para motivarse en el aprendizaje, para que se cuestionen un poquito qué tanto aprendimos de la guía y se les da un espacio suficiente por tiempo suficiente, teniendo en cuenta aquellos estudiantes que no tienen buena conectividad. Bueno, estamos pocos participantes. Bueno, ya Alejandra está ingresando. Recuerdo, muchachos, buen trabajo no solamente con la clase de química, sino con las demás clases. Hasta el momento creo que por ahí el profe de informática ya subió notas de las primeras guías. Estaré subiendo en el fin de semana, subiendo notas y notas de las evaluaciones de las primeras, de la primera parte. Porque aquí habremos llegado a la mitad de las labores académicas más o menos, debido a que son 8 semanas de actividades en cada periodo y son 2 semanas de nivelaciones. Por lo tanto, entonces aquí estaríamos llegando, muchachos, en la semana 4, estamos llegando a la mitad más o menos de nuestras actividades y en la espera de que estén ustedes al día. No dejen actividades para lo último porque puede ser muy complicado. Entonces, recuerden, muchachos, más bien estar al día entregando sus actividades, sus trabajos. El principal objetivo es alcanzar las metas, o sea, pero no tanto metas de notas, sino metas de aprendizaje. Tengan en cuenta, muchachos, que se están formando para ser buenos ciudadanos colombianos y las herramientas que nos brindan algunas asignaturas como la química, la matemática, en español, nos van a dar más facilidades para poder nosotros interpretar la vida, comprender el mundo que nos rodea y tomar mejores decisiones. Lo más importante es desarrollar habilidades para pensar. Entre esas, tener pensamiento crítico. Es algo muy interesante y que tenemos que estarlo desarrollando siempre. Bueno, aquí no le ha dado ingreso a Jackson y a Elvis. Bueno, muy bien, ya le dimos ingreso a ellos y ahora sí vamos a compartir la pantalla. Bueno. Entonces, ok. Entonces, muchachos, recuerden que esta guía, aquí les voy a colocar, recuerden que esta guía se tiene que entregar este viernes, a más tardar, por formularios de Google. Al calificar sus actividades me doy cuenta que hay estudiantes que todavía envían las actividades sin la portada con el nombre completo. Por favor, todo trabajo tiene que tener el nombre completo, porque a quién le asigno la nota. Si de pronto utilizaron una cuenta de correo que no es la de ustedes, o de pronto en la cuenta de correo no aparece el nombre de ustedes, sino un seudónimo, pues me va a ser a mí bastante difícil poderles ubicar la calificación que sacan de esa guía. Entonces solicito, por favor, muchachos, su nombre completo para que tengan el beneficio de la nota. Y de todas formas, esto es un proceso en el cual ustedes están aprendiendo y el profesor les está orientando. Entonces, tu trabajo que haces de aprender, entonces, ¿cómo va a ser valorado si no tengo a quién aplicarle esa calificación? Bien. Muchachos, cuéntenme, ¿me están viendo ahí bien la guía? Sí, señor. Ok, muchas Sí, señor. gracias. Bueno,
Entonces, ahora, bueno, no olviden, muchachos, aquí está la clave del Classroom. Es muy fácil de utilizar el ingreso al Classroom. Simplemente no, porque hay algunos chicos, bueno, no de décimo, séptimo, que dicen que les cuesta mucho trabajo subirlo por Classroom y me lo envían más bien al chat, y eso no, yo en el chat no recibo trabajos porque se satura mucho el celular y no me deja ver bien los trabajos. Entonces, por eso existe ese espacio aquí en Classroom. Y si hay datos para un chat, también tiene que haber datos para un correo, que es donde el Classroom es también otro correo. Bueno, muchachos, esto lo trabajamos la semana pasada, lo que son los números de oxidación, los conceptos de oxidar y reducir. Siempre son conceptos que utilizamos en la vida cotidiana, pero tenemos que familiarizarnos más con esto. No solamente pensar que oxidar es cuando cogemos un metal, lo dejamos al ambiente y se le empieza a formar una cascarilla roja. Todos hemos visto metales oxidados, entonces es muy sencillo reconocerlos, pero es un proceso natural, muchachos, en el cual los metales, después de haberse purificado, después de haberlos extraído de los óxidos, ellos regresan a ser el óxido que fueron, porque los óxidos metálicos son la principal fuente de obtención de todos los metales. Entonces lo que hacemos es esos óxidos, que son minerales, reducirlos y convertirlos en metales, pero ellos, cuando les da las condiciones del ambiente suficientes, entonces se oxidan nuevamente y tratando de regresar a ser el óxido que inicialmente fueron. Esas son unas condiciones espectaculares en el sentido de que muchos de los materiales metálicos que usamos, llega un momento en que ya no necesitamos y tenemos que desecharlos. Y si los dejamos por ahí, la naturaleza empieza a hacer el reciclaje de este material porque lo empieza a regresar nuevamente al óxido que fue. Eso significa que los metales tienen una característica de reutilización muy grande. Entonces, no olvidemos esos conceptos. Oxidar es adicionar oxígeno. Cuando algo se oxida, estoy liberando energía. Por ejemplo, la respiración es un proceso de oxidación, y estoy liberando energía. Mientras que reducir es un proceso que consume energía. Es decir, el proceso de oxidar es el contrario al reducir. En el oxidar adiciono oxígeno y en el reducir me libero de oxígeno. En el oxidar me libero de hidrógeno, pero en el reducir adiciono hidrógeno. Entonces son dos procesos contrarios. No olvides que oxidar es perder electrones, reducir ganar electrones, que es al revés de matemáticas. Esto ya lo trabajamos las clases pasadas, las preguntitas de exploración. La vez pasada nosotros trabajamos lo que es el estado de oxidación, que es asignar el estado de oxidación, y es algo muy importante para todo el trabajo que viene en el primer periodo. Son unas normas que se establecen en la química con el fin de que comprendas cómo es que se combinan los elementos en la naturaleza para formar el sinnúmero de compuestos que tienes a todo tu alrededor. Si comprendes estas leyes de organización, pues obviamente vas a estar más admirado por lo que es la naturaleza que está a tu alrededor. También podrás comprender cómo sacar mejor provecho de todo lo que ofrece la naturaleza sin hacerle daño. Y lo más importante, conservando reservas para las generaciones que van a venir después de ti. O sea, los hijos de ustedes, los nietos de ustedes, ellos también tendrán que gozar de un planeta lleno de recursos para tener un buen nivel de vida. Entonces, aquí también trabajamos la electronegatividad, que es la capacidad de adherir electrones para cargarse negativamente. Vimos algunas leyes importantes como la ley del octeto, que es una tendencia que encontró el mundo científico debido a que los gases nobles ya tienen 8 electrones en el último nivel y ellos no se combinan con nada. Descubrieron que todos los átomos buscan completar 8 electrones, perdiendo, ganando o compartiendo electrones. Esto lo trabajamos la clase pasada. Les trabajamos también la clase pasada esta tablita, que hay unos ejercicios ahí en la guía que ustedes completen. Las reglas de asignación de los estados de oxidación también los trabajamos. No olviden que el oxígeno siempre con estado de oxidación de -2, que el hidrógeno siempre con estado de oxidación de +1. Mírenlo, aquí está. Ahí están las reglas de estado de oxidación para que las repases. Y cuando hay un elemento solito, sin combinarse con otro, se asigna un estado de oxidación como de 0. Todos estos son
maneras como el mundo científico, y más exactamente la humanidad, se ha inventado este lenguaje para tratar de interpretar cómo es el comportamiento de los materiales y de todo lo que existe a nuestro alrededor. Entonces, comprender la química es comprender el lenguaje humano con el cual se interpreta la naturaleza. Bueno, yo la vez pasada, asignación de estados de oxidación para óxidos, y aquí en esta primera parte, miren muchachos, estoy viendo ya los compuestos inorgánicos. Los óxidos son uno de los compuestos inorgánicos y son los más fáciles de encontrar. Generalmente los óxidos, ¿cómo los encuentro? Si yo veo una roca, si no es un silicato, si no es un carbonato, muy seguramente es un óxido. Entonces, las rocas, ejemplo, las areniscas, si tú las rompes por la mitad, vas a ver que tienen partes brillantes, y las partes brillantes son óxidos de silicio, del cual se extrae el vidrio, es el mismo cuarzo. Ahora bien, también vas a encontrar partes rojas en las rocas y son óxidos de hierro. Todo lo que es el hierro tiene tendencia a ser rojo, porque los óxidos del hierro, cuando se oxida el hierro, entonces se vuelve esa cascarilla roja. Si trata de volverse rojo, pues el óxido de hierro es rojo. Ahora, aquí debes comprender las normas, no se te olvide que la sumatoria de las cargas tiene que ser 0, muchachos. No se les olvide, por ejemplo, aquí 2 por 3 más 6 y 3 por 2 menos 6, más 6 menos 6, 0, como vimos en clases pasadas. Y esa es una de las normas de los estados de oxidación. Aquí nosotros vimos cómo era para asignar estados de oxidación en los óxidos y en la segunda parte, cómo hacemos para asignar estados de oxidación a los hidróxidos. Y tú miras aquí el ejemplo. Siempre los hidróxidos tienen este grupo funcional, OH elevado a la menos 1. Los hidróxidos se forman por la combinación de un metal con ese grupo OH. Siempre que cogemos un hidróxido, también llamado base, también le llaman jabones, siempre que tomamos un hidróxido y lo colocamos en agua, muy seguramente este hidróxido se va a descomponer. O sea, por ejemplo, tengo soda cáustica. La soda cáustica, muchachos, es el mismo diablo rojo con el cual se destapan las cañerías. Tiene una característica la soda cáustica. Si no te sudan las manos, la puedes coger, porque no te va a quemar. Pero la soda cáustica es agresiva en húmedo. O sea, si las manos te sudan, tratas de coger la soda cáustica, te va a quemar la piel. Con agua, la soda cáustica es bastante agresiva. Sin embargo, cuando yo la agrego en cierta cantidad de agua, entonces, y agito muy bien, entonces ahí, ¿qué le sucede? Que la soda cáustica en el agua se va a descomponer en sodio más 1 y grupo OH menos 1. Así se va a descomponer la soda cáustica. Es decir, que las bases o hidróxidos, llamados jabones, tienen la característica que en agua liberan estos señores, los señores OH. Muchachos, entonces ahí está, muy simple, para poderlo entender. Mira entonces, que si luego se unen, nuevamente obtengo el hidróxido de sodio, o soda cáustica. Ahí hubo varios ejemplitos que nosotros pusimos la semana pasada para interpretar cómo asignamos estado de oxidación para los hidróxidos. Míralo, ahí está. Puedes revisar en el video de la semana pasada o puedes también revisar la guía que te estoy presentando, que ahí está explicado. Es decir, que hay muchos mecanismos aquí como asigno los estados de oxidación para el hidróxido férrico. Ahí lo asignamos. Ahí está. Asignación del estado de oxidación para ácidos. Vimos oxácidos e hidrácidos. Los oxácidos, que son los ternarios, mira que estamos hablando de otro grupo de sustancias químicas, los ácidos. Entonces, mira, siempre el hidrógeno con más 1, siempre el oxígeno con menos 2, y desde luego 2 por 1 más 2, 4 por menos 2 menos 8 más 2 nos da más 6. O sea que ¿quién va a aportar ese más 6 para que todo nos dé 0? Pues el azufre. Significa que ahí el estado de oxidación del azufre es más 6. Aquí viene esta explicación y míralo, ahí está también. Para ácidos no oxidados, que los ácidos no oxidados, muchachos, son muy fuertes. Los ácidos oxidados, como el ácido sulfúrico, son ácidos fuertes. Si tú coges ácido sulfúrico y lo agregas en agua,
Él es capaz de generar corriente eléctrica. Entonces, es algo que tienes que tener en cuenta porque se disocia en iones positivos y negativos y esos negativos liberan electrones. O sea, es un flujo de electrones que puede ser recogido en un cable y libera corriente eléctrica, muchachos. Entonces, eso es un ácido fuerte. El ácido clorhídrico, que ya son los ácidos sin oxidar, y todos los ácidos sin oxidar son ácidos fuertes. O sea, que en agua pueden liberar corriente eléctrica. Uno de los más conocidos es el ácido muriático o el ácido clorhídrico, utilizado en nuestro quehacer diario como un blanqueador. No solamente blanqueador de la ropa, sino también blanqueador de alimentos. Por ejemplo, el azúcar normalmente es morena, pero le aplican ácido clorhídrico y la blanquean, que es como más la conocemos nosotros. Este señor ácido clorhídrico lo tienes en el estómago, es el jugo gástrico, es el que produce, cuando tiene reflujo, exceso de acidez, sientes esa sensación desagradable en tu esófago, porque el ácido trata de subir por el esófago. Entonces ahí te das cuenta la sensación ácida y desagradable que produce esta sustancia, el ácido clorhídrico. ¿Cómo asignamos los estados? ¿Recuerdas? Cuando es un hidrácido, el no metal, un estado menor y negativo, y el hidrógeno siempre con +1. En otro ejemplo, aquí no es oxácido, otro hidrácido. Hidrácido, corrijo. Hidrácido. Okay. Es el ácido fosfídrico. Pero este ácido fosfídrico, no muy común en nosotros, utilizado para fabricar algunos disolventes y también para fabricar algunos fungicidas que facilitan que las plantas absorban el fósforo. Bueno, entonces este último presenta como la suma de ser, bueno, aquí ya nosotros lo que hicimos fue asignarle estado. Mira que aquí viene la incógnita, cuál será el estado del fósforo. Busco en tabla periódica y es el menor y negativo de todos los estados que tiene, y nivelo con el otro, +1, o si no, simplemente hace que 3 por 1, 3, y otro tiene que ser -3. Mira la característica especial que vimos en la clase pasada de la asignación de los estados para las oxidales. Mira, ¿se ven? Entonces yo parto que el que está a la derecha es el menor y negativo, 3 por 2 -6, y por lo tanto el de hierro debe ser 2 por 3 +6, entonces el estado que es del hierro es +3. Bueno, y ahí lo estamos revisando de diversas maneras, muchachos. Ahí yo revisé la pilita en la clase pasada. Bueno, y viene lo que sí ya es, esto fue el repasito de la clase pasada, lo que sí es el trabajo para que vamos a explicar el día de hoy. Aquí clasificar los grupos de sustancias inorgánicas. Así solo se clasifican en estas 4: óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Los óxidos pueden ser óxidos metálicos cuando es la combinación de un metal con el oxígeno, u óxidos no metálicos, que es la combinación de un no metal con el oxígeno. Estos óxidos metálicos los conoces cuando se oxidan los metales. De pronto alguien me dice, profe, pero yo no he visto oxidarse al aluminio. El aluminio sí se oxida, pero va a gastar mucho más tiempo en hacerlo que lo que hace el hierro, que lo hace muy rápido. Óxidos no metálicos, ¿dónde los has visto? Bueno, en la mayoría, como son gaseosos, los óxidos no metálicos son invisibles. El caso del dióxido de carbono, que expulsas después de la inspiración. Entonces, que inspiras, expiras, o sea, en el momento de respirar, lo que sale de tu boca después de respirar es exactamente el dióxido de carbono, que ese es un óxido no metálico. Igualmente, estos óxidos no metálicos, que son gaseosos, los encuentras cuando quemas madera, salen unos vapores como amarillentos, ahí tengo el dióxido de azufre, y así sucesivamente. En el caso de los hidróxidos comunes, tenemos el diablo rojo, que es el hidróxido de sodio, y todos los hidróxidos es metal con grupo H. Voy a colocarles acá en la tablita en qué parte de la tabla periódica vamos a encontrar los metales. En este dibujo que hago en este esquemita ahí, muy rápido de lo que es la tabla periódica, muchachos, aquí tengo aquí esta parte, los metales, y aquí voy a tener los no metales. Desde luego que aquí están los gases nobles que ellos no están incluidos, por lo que han asegurado. Okay. Entonces, cuando yo uno el metal con el oxígeno, voy a tener óxido metálico, cualquiera de todos estos. Si uno el no metal, o sea, cualquiera de todos estos con el oxígeno, tengo óxido no metálico. En el caso de los hidróxidos, si uno el metal con el grupo H, tengo los hidróxidos.
Los ácidos sería hidrógeno, no metal y oxígeno. Tienen 3 elementos los oxácidos. Y los hidracios tienen hidrógeno y no metal. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Las sales pueden ser halosales, que son metal y no metal, o sea, la combinación de estos dos, en el cual el no metal va a ser el anión, o sea, el negativo, y el cation es el metal. Entonces, ahí tenemos las halosales. La más común es la sal de cocina, el cloruro de sodio. Esta es la sal de cocina, NaCl, ahí lo tenemos. El cloruro de sodio, ¿sí? La sal de cocina, y también tenemos, bueno, muchos otros más. Pero tener en cuenta que aquí viene metal, no metal. La combinación de los dos forma las halosales, en las que las oxisales, pues no muy comunes con nosotros. De pronto conocemos el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es el MgSO4, utilizado con algunos tratamientos terapéuticos, como por ejemplo la desinfección de heridas. Ahí está. El sulfato de magnesio se le consigue en droguerías. Tenemos el MgSO4, ese es una oxisal. Bien, entonces, ten en cuenta que es bastante sencillo acá si hago esa interpretación. Ahora, pasando estos compuestos inorgánicos, hay binarios que solo son dos elementos. Caso de los óxidos, que es metal-oxígeno o no metal-oxígeno. Caso de los hidracios, que es hidrógeno y no metal. Caso de las halosales, que son metal-no metal. Y los ternarios, que son 3. Tenemos los hidróxidos, metal, oxígeno, hidrógeno. Los oxáceos, hidrógeno, no metal, oxígeno. Y las oxisales, metal, no metal, oxígeno. Estos tienen 3 elementos. Hay algunos especiales que tienen 4 elementos, como las sales ácidas. Por ejemplo, esta que es muy común, que la conocen mucho ustedes, que es el bicarbonato de sodio. A ver, por favor, nos pagas el pastel. Entonces, no hay que meterle borracho para quitarlo absolutamente. Porque el regular lo que hace es darle ese color bonito que le da tonalidad. Claro. Ya, ¿listo? Entonces, bueno. Ok, entonces, estamos aquí, muchachos. Entonces, tenemos los cuaternarios, que decía que el bicarbonato de sodio o carbonato ácido de sodio es un cuaternario debido a que tiene 4 elementos por molécula. Tiene un metal, hidrógeno, no metal. Tiene 4, estos son cuaternarios. Entonces, no muy común, no lo vamos a trabajar tanto aquí en décimo, pero es importante mencionar. Todos los compuestos inorgánicos son el mundo de los no vivos. Entonces, esto es este cuadrito por algún punto que aparece allá en la guía, en el cual tienes que presentar un resumen. Entonces, los compuestos inorgánicos se encuentran, se forman y son importantes para, ahí tienes todo para que hagas ese resumen. Y los compuestos inorgánicos, en esos grupitos, óxidos, bases o hidróxidos, ácidos y sales. Entonces, los óxidos pueden ser básicos o metálicos, que es metal, oxígeno, ácidos o no metálicos, que es no metal, oxígeno, bases, que son los mismos hidróxidos, que es metal grupo H, ácidos, que pueden ser oxáceos, que son los ternarios, hidrógeno, no metal, oxígeno, o hidracios, que son binarios, hidrógeno y no metal. Binarios son 2 elementos por molécula. Y las sales, que tenemos acá, encontramos que son las halosales, metal más no metal. Nos faltó otra aquí, que son las oxisales, metal no metal, oxígeno. Ahí está todo para que puedas hacer el cuadrito. Y aquí lo despliego más con una característica. Por ejemplo, los óxidos generalmente son neutros. Entonces, los óxidos metálicos son no metálicos. Aquí quedó mal. Arreglenme ahí. Esto tiene que ser metal oxígeno. Los óxidos no metálicos, no metal oxígeno. Ahí. A ver, no se van a confundir en la estimación de eso. Los hidróxidos se caracterizan porque el pH de ellos es mayor de 7. Los hidróxidos o jabones o alcalinos, siempre los conocemos como jabones o detergentes. ¿Sí? Y pertenecen a este gigante grupo de los hidróxidos, son emulsificantes, se utilizan para destapar cañerías. El pH de ellos es mayor de 7. Eso el pH lo vamos a entender luego. El pH hace referencia a que entre más alto el pH, menos ácido y más alcalino. Mientras que los hidratos, todos los que son ácidos, es lo contrario, el pH es menor de 7.
Los hidróxidos y los ácidos son enemigos. Si se encuentran, se neutralizan y se convierten en sales. En el siguiente. Bueno, ahora tenemos lo siguiente. Los hidrácidos, ya sabemos hidrógeno no metal. Mira, aquí está todo desplegado, las sales, las ácidas, las básicas y las neutras, que son las que vamos nosotros a estudiar aquí en grado décimo. Las otras, pues no es que no las vayamos a tomar, pero no con la profundidad, porque prácticamente las sales ácidas y básicas son del mundo completo de las rocas y las arcillas y todo el mineral. Bueno, ¿cómo se generan los compuestos inorgánicos? Si el metal se combina con el oxígeno, forma el óxido metálico. El óxido metálico. Si el no metal se combina con el oxígeno, pues voy a hacer óxidos no metálicos. Es la generación de óxido no metálico. Si el óxido metálico, este que está aquí arriba, se combina con el agua, pues voy a formar un hidróxido. Esto tenerlo en cuenta porque en la guía siguiente se trabaja bastante. El óxido no metálico, si lo combina con agua, voy a formar un octácido, la generación de octácido. Y el octácido más el hidróxido, lo que les decía ahorita, van a formar oxisales, o sea, siempre un ácido con un hidróxido forma una sal más agua. Y estas son reacciones de neutralización. Los ácidos tienen pH menor de 7, o sea, como el limón. Las bases tienen un pH mayor de 7, o sea, como el jabón, amargos. Unos son ácidos, otros son amargos. Y si se combinan, se vuelven una sustancia neutra. En este caso, la sal y los tipos de sales, la oxisal. El hidrácido y el hidróxido forman una losa. Esto para que lo revisen, ¿cierto? Y bueno, vamos a revisar algunas de las actividades, muchachos, que deben generar la calificación para esta semana. Entonces, la evaluación les activa el día de mañana. Siempre se dejan 10 punticos. Cada punto va a valer 5 unidades. Como son 10, entonces 5 por 10, 50, para que la calificación a esperar es que alcance los 50 puntos ofertados. Entonces, pues según el número de aciertos, ahí te va la calificación. Asistir a las reuniones de Zoom, yo te recomiendo mínimo asistir a las 2 reuniones que se hacen. Siempre puedo programar más siempre y cuando el estudiante solicite de pronto la explicación o la revisión de algo. Realizar, aquí sí te pongo algo que debes entregar, realizar un resumen de una página sobre lo que son los compuestos inorgánicos. Y ahí tienes dos mapitas conceptuales acá, en los cuales te puedes apoyar tres sobre lo que son los compuestos inorgánicos, y ahí puedes hacer tu resumen. Realiza un dibujo relacionado con los compuestos inorgánicos y explica por qué ese dibujo tiene que ver con los compuestos inorgánicos. Por ejemplo, si tú coges y dibujas la sal y coges y la disuelves en agua, te escribo en un dibujo, yo le pongo que sal, NaCl, le digo es un compuesto inorgánico porque es una alosal, y es una alosal que si la agrego en agua, pues va a ser homogénea porque lo que voy a en el agua ya no es visible el sodio ni el cloro, pero están ahí. Va a ser sodio más 1 y cloro menos 1, ahí están. Y si hago pasar corriente eléctrica, obviamente la corriente eléctrica va a trabajar como si, perdón, la solución de agua sal va a trabajar como si colocamos va a trabajar, aquí está la fuente que genera la corriente eléctrica y aquí va a colocar un bombillo y entonces el bombillo efectivamente va a generar, va a perder con el bombillo la generación de luz debido a que la corriente eléctrica pasa y la solución de agua sal va a trabajar como una continuación del cable. Esto nos está indicando entonces efectivamente que este compuesto inorgánico, esta sal, en agua conduce la corriente eléctrica. Puedes hacer ese dibujo, puedes hacer el que tú quieras. De pronto dicen, yo sé, profe, que en las rocas está el óxido férrico, entonces yo dibujo una explotación de roca o dibujo una montaña en la cual se están rompiendo la roca con de pronto alguna máquina, que estoy diciendo que tiene que ver con compuestos inorgánicos porque efectivamente se está sacando los óxidos metálicos con el objetivo de ahí obtener metales. Bueno, muchas cosas puedes ahí ingeniarte. ¿Qué significa que algunos elementos como el manganeso tengan 5 estados de oxidación? Bueno, esto lo vamos a trabajar también en la guía de la semana entrante. El manganeso tiene estados de oxidación, si tú ves la tabla periódica, creo que es más 2, más 1, no recuerdo.
más 3, ¿sí? O sea, más 4, 4, ¿listo? Más 5 me parece mucho, ustedes revisen ahí en la tabla periódica, y más 7. Profe, una pregunta. Ahí Sí, lo que está claro. explicando es el punto 5, ¿cierto? Sí, y estoy explicando el punto 5, sí. Correcto. Entonces, diga, ¿por qué? Bueno, pues hay elementos en la naturaleza que son capaces de oxidarse de diferentes maneras, cediendo 2 electrones, cediendo 3, cediendo 4, cediendo 5 o cediendo 7. Se puede obtener diferentes óxidos, desde poco oxidados, porque solo cede 2, hasta muy oxidados, porque están cediendo 7, ¿sí ves? Entonces, ahí tú puedes encontrar, y si quieres le colocas al internet por qué el manganeso tiene 5 estados de oxidación, y te va a dar entonces de pronto más argumentos de los que estoy dándote aquí. Listo. Dice, buscar el significado y ejemplos de cada una de las sustancias. Bueno, tú buscas ahí en el internet qué son óxidos. Además de lo que expliqué la guía, profe, hay más. ¿Qué son óxidos? Compuestos binarios. Y te va a decir en qué más se utilizan. ¿Qué son hidróxidos? Buscas en el internet hidróxidos, definición de hidróxidos. Y el internet te va a decir en dónde más utilizo los hidróxidos. Lo mismo sucederá con las ácidos y las sales. Te propongo este tema para que comprendas que este grupo de sustancias son muy importantes en tu vida cotidiana y que debes comprenderlas porque las tienes todo el tiempo ahí a tu disposición. Por ejemplo, la sal de cocina, sales. Algunos ácidos, por ejemplo, tenemos el blanqueador, el ácido muriático. También tenemos algunos ácidos orgánicos como el ácido cítrico de limón. Pues estos hidróxidos no solamente los que desinfectan el piso, también tenemos en las pasticas el Pepsamar, el hidróxido de magnesio, que es para calmar la sensación de exceso de acidez. Y los óxidos, tenemos el dióxido de carbono, que sale de nuestra respiración. Tenemos cuando quemamos carbono, leña, el desprendimiento de vapores rojos, que entonces son óxidos de azufre. Y así sucesivamente, muchachos. Entonces, pueden encontrar mucho y los invito a que hagan esto en el internet para que de pronto se enteren más de estas sustancias que vamos a utilizar, las que vamos a aprender, en qué, como para qué nos sirven. Eso nos ayuda un poquito a comprender qué voy a hacer con este conocimiento que me están ofreciendo aquí en la clase de química, de lo que son los óxidos, hidróxidos, ácidos y sales, y eso en dónde lo encuentro, dónde están, ¿sí? Bueno, en esta parte, muchachos, bueno, aquí hacemos un repasito rápido. Dice, asignar el estado de oxidación. Aquí repasamos. Recuerden, muchachos, que para asignar el estado de oxidación, por ejemplo, aquí en el ácido nítrico, ahí está. Yo siempre utilizaba en clases presenciales hacer el cuadrito, que decía, la sumatoria tiene que darme 0. Parto de las normas, el estado de oxidación del oxígeno es -2, el estado de oxidación del hidrógeno siempre es +1. Y aquí, entonces, 3 por -2, -6. Significa que entre los otros dos átomos, hidrógeno y nitrógeno, tienen que sumarme 6 positivos. Ya tengo 1 por +1. Y entonces el otro tiene que aportarme, obviamente, +5, como vimos en la clase pasada. Y es, pues, me quedo. Y ahí, obviamente, el nitrógeno solito, luego entonces él tiene que tener ese +5, es el que tiene que aportar el +5. Y efectivamente, entonces esos son los estados de oxidación. Yo puedo borrar acá, el de arriba, que es la auxiliar, y ahí están los estados de oxidación. +1, me quedo aquí un poquitico mal me quedo un poquitico mal carajo, un poquito mal el del hidrógeno. Me quedó bien reseñado, +1, +5, bueno, +1, +5, 3 por -2, -6 y +6, 0. Esos son los estados de oxidación. Si recordamos, por ejemplo, desde el hidróxido, los hidróxidos y el hidróxido niquélico, es importante que aprendas bien a asignar los estados de oxidación, porque después vamos a armar los compuestos y a veces no comprendiste bien de dónde utilizaste esos estados de oxidación, de dónde salieron, entonces lo que te va a quedar fácil poder armar los compuestos. Entonces,
Siempre, si tú recuerdas este OH, siempre tenía estado de oxidación -1. Si hago el cuadrito arriba, dijimos esto nos da igual a 0. Entonces 3 por 1 -3, -3 ahí. Y el otro tiene que ser +3 para que nos dé 0, porque ahí la combinación en el hidróxido es grupo OH con metal. Significa que, bueno, esto es +3, ¿no? Esto que parece un 5. Entonces significa que está solito el níquel, y ese como es solito, él aporta el estado de oxidación de +3. No me quedó bien hecho. De +3. ¿Listo? Y ahí entonces nosotros estamos referenciando en esta parte lo que tiene que ver con estos estados de oxidación. Bueno, ahí, para que lo vayas a comprendiendo en la asignación de esos estados para esta parte, para este numeral 1. En esto hubo muchas preguntas, muchachos, pero tienes que comprender cositas muy simples. Por ejemplo, si aumenta la cantidad de oxígenos, se oxida. Tú analizas acá, por cada 2 hierros hay 3 oxígenos. Ahora, por cada hierro hay un oxígeno. Paso de tener muchos oxígenos a tener pocos oxígenos. Como disminuye el oxígeno, yo digo que esto se reduce. No digo, es así, se reduce. O sea que aquí ocurrió una reducción. Si tú le anotas al frente, ocurrió una reducción. ¿Listo? En la parte, bueno, esta es una forma de hacerlo. Otra es que tú le asignes los estados de oxidación. Y esos estados de oxidación, entonces aquí le asignas los estados y colocas reactivos los que están a la izquierda, los productos los que están a la derecha. Eso. -2 más 2. Eso, ya sabes cómo se asigna. Y comparo. El hierro, ¿qué le sucedió? Voy de +3 a +2. O sea, estaba perdiendo 3 y ahora solo aparece perdiendo 2. Quiere decir que alguien le regaló un electrón. Como le regalaron un electrón, significa entonces que lo ganó, o sea que él se reduce. Entonces ahí comprobamos también que reduce. Si no es suficiente con esto, tú revisas tu recta numérica. 1, 2, 3, eso. -1, -2, caramba. -3. Si voy aumentando la carga negativa, o sea, voy hacia la izquierda, entonces yo digo reducir. Si voy aumentando la carga negativa, significa que voy reduciendo la carga positiva de +3 a +2. Mira, de +3 a +2, reducir. Lo contrario, sentido contrario, es oxidar, para que lo tengas en cuenta. Tenemos el caso, por ejemplo, del óxido de nitrógeno. Aumenta la cantidad de oxígeno, o sea que esto es una oxidación. Puedes colocarlo por los dos métodos de explicación, asignándole electrones, o si quieres uno solo, simplemente diciendo yo disminuyó o aumentó la cantidad de oxígeno, entonces eso sería suficiente. Entonces, bueno, vamos a pasar al puntico siguiente. En este, bueno, aquí ya de los 5 estados del manganeso, esto ya hablamos en el siguiente punto, no repetir ese punto ahí. Aquí simplemente tú miras los cuadritos conceptuales. Hidrógeno, no metal y oxígeno son oxácidos. Hidrógeno, no metal es un hidrácido. Metal grupo H, obviamente es un hidróxido. Completa la tablita. 5 elementos de la tabla periódica y forman sus respectivos óxidos. Entonces, si coges el cloro, lo combinas con oxígeno, sería el óxido de cloro. Puede ser carbono, lo combinas con el oxígeno, sería el óxido de carbono. Eso, muchachos. Y eso es como se dan cuenta. Entonces, es la explicación de la guía. Bueno, nos queda un minutico. Mientras tanto, entonces, les voy... Ay, perdón, Andrés está tratando de ingresar. Qué pena, no lo vi. No entiendo por qué. Y de pronto porque se le cayó y volvió en eso. Entonces, bueno, voy aquí a colocar un poquito con la pantalla con el objetivo de que la pongamos todos y poder en este momento, por favor, luego pongan su pantalla para tomar la evidencia en pantalla y verificar el uniforme que nos están solicitando. Entonces, tomo el pantallazo, la captura de pantalla y vamos aquí a copiarlo. Copio nuestras evidencias. Entonces, no parece que no tenga una web. Entonces ahora colocamos en la parte de abajito nuestros compañeros que están. Entonces recuerden, muchachos, que siempre pues estamos dando una notica por asistencia.
Sí, no quiere decir que a los chicos que no asistan, pues no se les asigna calificación, no, perdón, no se les va a poner mala nota. Mala nota no se les pone, pero no se les pone la notica de más. Entonces, por favor, también el uso del uniforme a los compañeros. Alejandro, por favor, Laura, tengamos en cuenta eso para las siguientes clases, no más pronto poder usar nuestro uniforme.